Bien, vamos a ver en este apartado una tercera forma de calcular la entalpía de una reacción química, que es a partir de la aplicación directa de la ley de Hess. Ya hemos visto previamente otras dos formas, que son en el apartado 11, calcular dicha entalpía de reacción a partir de las entalpías de formación de todos los compuestos que intervienen en la reacción química, y en el apartado 13 hemos visto cómo calcularla a partir de las energías o entalpías de enlace. Bien, como decimos, en este apartado veremos cómo aplicar directamente la ley de Hess, que es una ley enunciada por el químico suizo Hermann Heinrich Hess en 1840 y que también puede llamarse de aditividad de las entalpías de reacción. Bien, para poder ver exactamente en qué se basa la ley de Hess o para comprenderlo de una forma más sencilla, vamos a empezar considerando un ejemplo, la formación de CO2 en una etapa o en dos etapas, es decir, consideremos la reacción de formación de CO2 y recordemos que las reacciones de formación son a partir de los elementos en estado estándar que forman dicho compuesto. En este caso el CO2 está formado por carbono en estado sólido, que en condiciones estándar se halla en forma de grafito o es la más estable, el grafito, y el oxígeno, que en condiciones estándar se halla como un gas diatómico. Así lo que tendremos es carbono en forma de grafito, que es un sólido, que se combina con oxígeno, que es un gas. Debemos indicar los estados de agregación porque la entalpía de una reacción depende de dichos estados. Por esto, en una ecuación termoquímica, recordemos que debemos indicarlos. Bueno, se combinan estos elementos para formar el dióxido de carbono gaseoso. Tiene esta reacción, que vamos a llamar delta de H1, una entalpía de menos 393,5 kilojulios partido mol. Bien, tenemos esta reacción en una única etapa en la que el carbono reacciona con el oxígeno para dar el CO2. Pero podríamos pensar, ¿por qué esta reacción se tiene que dar en una etapa? ¿No podría darse en dos etapas? Es decir, ¿no podría suceder que el carbono en forma de grafito reaccionase con el oxígeno para dar monóxido de carbono y después el monóxido de carbono volviese a reaccionar con oxígeno para dar el CO2? Bueno, vamos a plantear esto, vamos a plantear la reacción en dos etapas. Una etapa A, que sería que el carbono en forma de grafito sólido reacciona con el oxígeno para dar no CO2, sino monóxido de carbono, CO, también gaseoso. Por lo que ahora, para ajustar correctamente la reacción, aquí tenemos dos oxígenos, aquí solo uno, debemos poner un medio. Bien, esta reacción, que vamos a llamar delta de H2 a su entalpía, tiene un valor de menos 110,4 kilojulios partido mol. Y ahora la segunda etapa de este proceso sería una etapa B, en la cual este monóxido de carbono producido en la primera etapa reacciona nuevamente con oxígeno para dar en este caso el dióxido de carbono CO2. Así ahora tendríamos monóxido de carbono producido en A, reacciona con oxígeno gaseoso para dar dióxido de carbono gaseoso. Aquí faltará un medio porque aquí tenemos un oxígeno y aquí dos, falta un único oxígeno, ponemos un medio. Y esta reacción tiene una entalpía que llamaremos delta de H3 de menos 283,1 kilojulios partido mol. Bien, vemos esto, vemos la reacción en una sola etapa y en dos etapas, pero si observamos los valores de entalpía de dichas reacciones, nos llamará una cosa la atención, y es que la energía desprendida, porque son reacciones exotérmicas, es la misma, tanto si la reacción transcurre en una etapa como si transcurre en dos. Veamos la primera etapa, o la reacción en una sola etapa. Cuando la reacción se verifica de forma directa para dar el CO2, cuando se forma un mol de CO2, se desprenden, signo negativo, reacción exotérmica, se desprenden 393,5 kilojulios de energía calorífica. Cuando lo que se forma es, en primer lugar, monóxido de carbono, se desprenden 110,4 kilojulios y después, en la segunda etapa,
cuando el monóxido de carbono reacciona con el oxígeno para dar CO2, entonces se desprenden 283,1. Si observamos, este valor desprendido inicialmente en la etapa A más este valor desprendido en la segunda etapa son el mismo valor que este de aquí, corresponden a la suma de la entalpía en una única etapa, es decir, que delta de H1 es igual a la suma de las dos entalpías de las reacciones por etapas. Observemos que en efecto menos 393,5 es igual a menos 110,4 más menos, siempre con su signo, porque son exotérmicas, 283,1. Por tanto, lo que estamos viendo es que se verifica que cuando una reacción tiene lugar en un solo paso o tiene lugar por etapas para dar finalmente el mismo producto que cuando se da de forma directa, el valor de la entalpía tiene que coincidir, o el valor de la entalpía en una sola etapa tiene que ser igual a la suma de los valores de entalpía de las diferentes etapas en el segundo proceso. De hecho, también podemos observar que si nosotros cogiésemos la etapa A y la etapa B y las sumásemos, como si se tratase de ecuaciones algebraicas, nos tiene que dar la misma reacción que tenemos en una sola etapa. ¿Qué quiere decir sumar? Bueno, quiere decir únicamente que vamos a coger todo lo que tenemos a la izquierda, lo pondremos a la izquierda de una ecuación termoquímica. Todo lo que tenemos a la derecha de una ecuación termoquímica. Así, sumamos carbono, grafito, sólido. Y con sus correspondientes coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Carbono, grafito, coeficiente estequiométrico 1, más un medio de oxígeno gaseoso, más monóxido de carbono gaseoso, más un medio de oxígeno gaseoso nuevamente. Esto es todo lo que tenemos a la izquierda. Y ahora lo que tenemos a la derecha. Monóxido de carbono gaseoso más dióxido de carbono gaseoso. Estas ecuaciones las podemos tratar como ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, si nosotros a un lado de una ecuación tenemos una X y a otro lado otra X, esas X se van a poder simplificar. Si yo a un lado de una ecuación tengo determinados moles o con un determinado coeficiente estequiométrico una molécula y al otro lado tengo lo mismo, también lo voy a poder simplificar. Así, en este caso, por ejemplo, tengo un mol de monóxido de carbono a la izquierda y un mol de monóxido de carbono a la derecha. Esto se tacha. Y aquí tengo un medio de O2 más un medio de O2, un medio más un medio es 1, y puedo escribir, esto se queda igual, carbono, grafito igual, sólido, más un medio, 1 de O2, cuando el coeficiente estequiométrico es 1 no hace falta indicarlo, para dar CO2 gaseoso. Como vemos, en efecto, esta reacción coincide con la primera que hemos dado en una sola etapa, es decir, sumando las diferentes etapas. Y por tanto, efectivamente, su entalpía de reacción tiene que ser la suma también de las etapas, delta de H2 más delta de H3, que es efectivamente el mismo valor, menos 393,5. Es decir, cuando nosotros sumamos diferentes ecuaciones termoquímicas o multiplicamos por un número, que ahora veremos cómo se hacen los ejercicios sobre todo, también se tienen que sumar sus entalpías para obtener la entalpía global. Y en esto es en lo que se basa la ley de Hess. Se basa en el hecho de que cuando nosotros tenemos una reacción que se da en una etapa o en varias, su valor de entalpía tiene que ser el mismo. Esto de forma general se puede escribir así. Imaginemos una reacción R para dar P, ¿de acuerdo? Que tiene una entalpía delta de H1. Este sería el paso directo de reactivos a productos en una etapa. Pero ahora puede ocurrir que tengamos que R de A, un compuesto A con una entalpía delta de H2, que A de B, otro producto intermedio con una entalpía delta de H3, y que B, finalmente de P, con una entalpía delta de H4, Bien, pues en esta reacción genérica, esta entalpía de aquí, en una única etapa,
tiene que coincidir con la suma de las entalpías en diferentes etapas. Es decir, que delta de H1 tiene que ser igual a delta de H2 más delta de H3 más delta de H4. Bien, cuando tenemos distintas ecuaciones algebraicas, como hemos visto aquí, o distintas ecuaciones termoquímicas, se pueden tratar como ecuaciones algebraicas, es decir, como ecuaciones en las que tenemos incógnitas de las que hemos visto habitualmente en matemáticas. Quiere decir que estas ecuaciones se pueden sumar y restar entre ellas, se pueden multiplicar por un número, si se multiplican por un número negativo vamos a girar todos los términos, y entonces con esos cálculos o con esas operaciones vamos a poder llegar a la ecuación de nuestro problema, y en eso consiste la aplicación de la ley de Hess. Una forma de enunciar la ley de Hess es que cuando un proceso se puede expresar como suma algebraica de diferentes ecuaciones termoquímicas, también se efectuará la suma algebraica de las entalpías de reacción de dichas reacciones parciales. Pero bueno, como resulta un poco complejo dicho de este modo, es más fácil que lo apliquemos con un ejemplo concreto. Ya hemos visto el ejemplo del CO2 y vamos a ver otro ejemplo similar, un ejercicio, en este caso sobre el azufre. Veamos el siguiente ejercicio. Bien, se trata de un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ejemplos más complejos de aplicación de la ley de Hess en los ejercicios resueltos. Pero bueno, como a modo ilustrativo, dice lo siguiente. Sabiendo que la entalpía de la reacción de formación del SO2 es de menos 296,8 kilojulios partido mol y que la de la reacción de formación del SO3 a partir del SO2 es de menos 97,8 kilojulios partido mol, calcular la entalpía del azufre elemental para dar SO3 mediante la ley de Hess. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer primero de todo? Lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un ejercicio de este tipo es plantear las ecuaciones que nos están dando como dato, ¿de acuerdo? Lo primero que nos dicen aquí es que la entalpía de la reacción de formación del SO2 es de menos 296,8 kilojulios partido mol. La formación del SO2, que es un gas, tiene una entalpía de menos 296,8 kilojulios partido mol. Bien, ahora debemos escribir la ecuación termoquímica, es decir, la reacción de formación del SO2. Una reacción de formación siempre será a partir de sus elementos. En este caso tendremos azufre, que es un sólido en estado natural, azufre elemental, más oxígeno, que es un gas en condiciones estándar, para dar SO2 gaseoso, con una variación de entalpía que llamaremos delta de H1 igual a menos 296,8 kilojulios partido mol. Bien, esta es la primera que nos dicen y luego nos dan una segunda reacción. En concreto nos indican que la reacción de formación del SO3 a partir del SO2 tiene una entalpía de menos 97,8 kilojulios partido mol. Formación del SO3 a partir del SO2 será, por tanto, que el SO2 tendrá que reaccionar con oxígeno, necesariamente, ¿de acuerdo?, para dar SO3. Aquí tenemos 3 oxígenos y aquí tenemos 4, por lo que debemos poner aquí un medio para que esté correctamente ajustada. Y ahora, para que sea la ecuación termoquímica, debemos indicar su valor de entalpía, menos 97,8 kilojulios partido mol. Muy bien, tenemos estas ecuaciones y ahora vamos a ver cuál es la ecuación problema que nos piden. Estos son los datos.
y nos piden que calculemos la entalpía de combustión del azufre elemental para dar SO3 mediante la ley de Hess, es decir, la reacción problema es la del azufre elemental más oxígeno para dar SO3, porque nos dicen que es una reacción de combustión, y una reacción de combustión siempre es con oxígeno, ¿de acuerdo? Para que esté correctamente ajustada, aquí tenemos 2 oxígenos y aquí 3. Debemos poner 3 medios, de forma que los dos se simplifican y nos quedan 3 a la izquierda, 3 a la derecha. ¿Y qué entalpía tiene esta reacción? Pues no lo sabemos. Precisamente esa es nuestra incógnita. A partir de estos datos de aquí, nosotros tenemos que llegar a esta entalpía de aquí. ¿Y cómo lo haremos? Pues vamos a aplicar la ley de Hess. ¿De qué forma? Vamos a intentar combinar esas dos ecuaciones para que nos den la tercera ecuación. Cuando tengamos la tercera ecuación por combinación, las mismas operaciones matemáticas, operaciones algebraicas que hayamos hecho en las ecuaciones, las haremos con los valores de entalpía. En este caso es muy sencillo porque basta sumar las dos ecuaciones para obtener la tercera. Vamos a ello. Ponemos aquí una línea y nos quedan compuestos que están a la izquierda: azufre elemental más O2 gaseoso más SO2. ¿De acuerdo? Estamos sumando. Bueno, aquí me he dejado la G. Estamos sumando la primera ecuación más la segunda ecuación. Azufre más oxígeno. SO2 más un medio de oxígeno. Todo esto es lo que hay a la izquierda y ahora a la derecha. ¿Qué tenemos a la derecha? SO2 gaseoso y SO3 gaseoso. Como las ecuaciones las hemos sumado la ecuación A con la ecuación B o la 1 con la 2, las entalpías sufrirán el mismo cambio, de forma que la entalpía de esta reacción será igual a la suma de la 1 más la 2. Si esta reacción coincide con esta entalpía será la suma de ambas. ¿Coincidirá? Bueno, vamos a ver si coincide. Aquí tenemos un SO2 y aquí un SO2. Podemos simplificarlo, recordemos, como si tuviésemos X. Se simplifican. Y aquí tenemos un mol de oxígeno y medio mol de oxígeno. 1 más un medio son 3 medios, con lo cual nos quedará azufre elemental, que se mantiene igual, más 3 medios de oxígeno gaseoso para dar SO3 gaseoso. ¿Esta reacción coincide con esta de aquí? Sí, son iguales. Azufre elemental más 3 medios de oxígeno más SO3. Tienen que estar exactamente igual ajustadas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si estas reacciones coinciden, la entalpía de esta reacción es efectivamente la suma de la primera más la segunda. Delta de H1 más delta de H2. ¿Por qué? Porque hemos llegado a esta ecuación de aquí sumando la ecuación 1 con la ecuación 2. Y por tanto, la entalpía de esta ecuación de aquí es la suma de la entalpía de la ecuación 1 con la entalpía de la ecuación 2. Esto se cumple. Y por tanto será simplemente menos 296,8 menos 97,8, que da un valor final de menos 394,6 kilojulios partido mol, y por tanto se trata de una reacción exotérmica que tiene el mismo valor de energía tanto si se está produciendo la reacción en una sola etapa como si se está llevando a cabo en varias etapas. Bueno, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar enterados de cualquier novedad o cualquier nueva subida de un vídeo, y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os estaremos esperando en la página web kimitube.com y os agradecemos mucho que hayáis visto este vídeo.